Siempre he tenido una aversión a los parques, y no es porque la naturaleza no me agrade, sino porque me resulta insoportable ver a las personas jugar con sus mascotas. Simplemente me produce náuseas. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué alguien detestaría ver adorables perritos y gatitos, pero después de escuchar esta oscura experiencia, tú también cambiarás la forma en que miras a los animales. Me llamo Laura, y esta horrible vivencia ocurrió hace 6 años. En aquel entonces tenía 21 años y recién había terminado la universidad. Era un jueves y fui al supermercado frente a mi edificio para comprar unos cuantos víveres. Apenas tenía dinero, así que solo compré lo esencial. Al llegar a la caja noté que el cajero, Gabriel, me observaba. No éramos amigos, pero sabíamos quiénes éramos porque vivíamos cerca. Mientras dejaba las pocas cosas en el mostrador, me miró y dijo: «No quiero meterme en tus asuntos, Laura, pero parece que andas corta de dinero». No respondí, pues me dio vergüenza. Él entonces me miró con ojos amables y añadió: «No tienes de qué avergonzarte, Laura. Si te interesa, podría ofrecerte un trabajo». Al escuchar la palabra trabajo, sentí curiosidad y le pregunté en qué consistía y cuánto pagaban. Entonces él respondió: «Podemos hablar sobre lo que tendrás que hacer después. En cuanto al pago». Swingó un montón de billetes, probablemente unos 1000, y me los entregó. Me quedé sin palabras, pues hacía mucho tiempo que no veía tanto dinero junto. Luego continuó: «Considera esto como un adelanto. Pero recuerda, un pago así implica un trabajo especial». Me pidió mi número para darme más detalles y desapareció. Pasó una semana antes de que Gabriel volviera a contactarme. Para entonces, ya había gastado 700 de esos 1000, así que sabía que tenía que aceptar el trabajo. Pensé que sería algo sencillo como limpiar el supermercado. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Gabriel que decía: «¿Lista para saber de qué se trata el trabajo?». Le respondí algo como: «Es bastante tarde, pero sí». Fue entonces cuando me pidió que descargara algo llamado Navegador Tor. Aunque estaba desconcertada, seguí sus indicaciones. Después de eso me envió un enlace y dijo: «No sé si has escuchado de la Deep Web, Laura, pero este es un enlace a la Deep Web». Continuó diciendo: «Este enlace te llevará a un sitio donde verás videos de mujeres comiendo. Piensa en eso como ASMR, pero con un tono más serio». Después de eso me envió un último mensaje diciendo: «Esto es solo para que te prepares para lo que harás. Recuerda, tanto dinero no se gana fácilmente. Empiezas la próxima semana». Se desconectó después de decir eso, y un pequeño temor comenzó a invadirme por lo extraño de la situación. Cuando finalmente hice clic en el enlace, entendí a lo que se refería. Me llevó a un sitio llamado Todo Natural. Lo primero que vi fue un lema que decía: «Bienvenido, auténtico comensal». Me pidieron pagar $50 para ver el contenido y lo hice. Cuando la página cargó, mostró videos de mujeres devorando animales crudos. En el primer video vi a un hombre corpulento sosteniendo una jaula llena de gatitos. Se escuchaban los gemidos de los animales, como si estuvieran aterrorizados. Una mujer en el video se sentó en una silla con una espantosa sonrisa en su rostro. Tenía los dientes podridos y manchados de sangre, y se veía enferma y febril. El hombre tomó uno de los gatitos, y lo que sucedió a continuación me hizo vomitar. Con sus manos enormes, desgarró al gatito tan rápidamente que no pude oír ni un chillido. Luego lanzó el cadáver hacia la mujer, quien sin dudarlo comenzó a devorarlo crudo. Era una escena sacada de una pesadilla. Mientras comía, veía cómo los pequeños órganos del gatito se escapaban de su boca ensangrentada. Cuando el video terminó, tiré mi teléfono y grité. El ruido llamó la atención de mi vecino, quien tocó la puerta preguntando: «Laura, ¿estás bien?». No quería que supiera lo que había pasado, así que respondí rápidamente: «Sí, solo creí haber visto algo». Esa noche no pude dormir, ya que comprendí por qué Gabriel no me había contado de qué se trataba el trabajo antes de pagarme, y también entendí por qué pagaban tanto. Más de 15 millones de personas pagaban por ver esos videos. Sabía que había cometido un error, ya que no podría hacer ese trabajo ni devolver el dinero. Así que comencé a evitar a Gabriel y al supermercado. Después de una semana, pensé que ya estaba libre de todo eso, pero una noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, fui atacada por 2 hombres enormes. Lo último que recuerdo es que uno de ellos me presionó un pañuelo blanco contra la nariz. Él me miró y dijo:
Me temo que eso no es posible. Con desesperación le pregunté qué iban a hacerme, ya que no quería participar en esa macabra actividad. Gabriel gritó: «Esto es auténtico. Somos comensales verdaderos. Comemos de la manera correcta, directamente de la naturaleza sin contaminar nuestros alimentos con el calor». Cuando terminó, le pregunté si eso significaba que eran caníbales. Fue entonces cuando la brutalidad me alcanzó. «No vuelvas a relacionarnos con caníbales, insensata. Yo y los 15 millones de personas que vemos estos videos somos mucho más que eso. Estamos iluminados, somos auténticos comensales». Dejé de hablar, temerosa de que volviera a golpearme. Fue entonces cuando hizo una seña al hombre corpulento que estaba parado en la esquina de la habitación. «Iván, es hora de comenzar». Mientras aquel enorme hombre levantaba una jaula, yo empecé a contar los últimos momentos de cordura que me quedaban esa noche. La criatura dentro de la caja chillaba al ser extraída, y cuando se acercaron pude ver que era una enorme rata de alcantarilla. El animal luchaba, pero fue en vano, ya que el hombre comenzó a desgarrarla. No tardó mucho antes de partirla en dos. Luego se acercó a mí con el cadáver de la rata, y en un intento desesperado traté de correr, pero fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atada. Finalmente llegó hasta mí y trató de forzar el cadáver peludo en mi boca. Grité y me resistí, lo cual solo provocó que me golpeara. Mi visión se volvió borrosa y sentí cómo me abrían la boca y me obligaban a tragar aquel cadáver. No hay palabras que describan lo que sentí. Era como si estuviera probando el infierno mismo, mientras diferentes partes que asumí serían los órganos del animal rodaban por mi garganta. Empecé a vomitar sin control, pero eso no los detuvo, simplemente continuaron. Tomó 30 horrorosos minutos para que terminara, y al final, solo me quedé allí en silencio, completamente rendida, sin fuerzas para seguir luchando. Me desataron y me llevaron a una pequeña habitación donde me retuvieron. Vomité toda la noche y permanecí allí, en mi propio vómito. Cada noche, durante la siguiente semana, me llevaban a comer otro animal, desde perezosos hasta cachorros y pequeños pájaros. Cada uno era peor que el anterior. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme enferma. Fue un viernes, o al menos eso creí, cuando escuché ruidos fuertes en el exterior, seguidos de un grito. «Es la policía». Un rayo de esperanza me invadió, y estaba a punto de gritar «Estoy aquí», cuando empecé a convulsionar. Lo último que recuerdo de esa noche es estar rodeada de policías mientras finalmente perdía el conocimiento. Me desperté en el hospital, donde vi a mi madre, a un doctor y a mi vecino, todos de pie a mi alrededor. El doctor empezó a explicarme lo afortunada que era, ya que encontraron muchas bacterias peligrosas en mi organismo, como salmonella y listeria, las cuales normalmente se encuentran en carne cruda. Le pregunté a mi madre cómo me había encontrado la policía, y ella me explicó que mi vecino había notado mi desaparición y había llamado a las autoridades, lo que permitió rastrear mi teléfono. Agradecí al señor Matt, mi vecino, por salvarme la vida. Unos agentes de policía entraron y me hicieron algunas preguntas. Les conté todo lo que sabía. Me dijeron que tuve suerte, ya que encontraron a más de 70 mujeres en el almacén, y que la mitad de ellas estaban muertas. Mencionaron que el caso seguía en investigación y que estaban intentando llegar al fondo de todo. En ese momento supe que había poco que se podía hacer, ya que más de 15 millones de personas eran verdaderos comensales, y no había nada que alguien pudiera hacer para cambiar eso. Han pasado 6 años desde aquel incidente. Me mudé de nuevo con mi madre, y a pesar de toda la terapia nada puede borrar el trauma que llevo. No puedo comer bien, ya que solo ingiero alimento cuando es absolutamente necesario. Tampoco puedo ver a los animales de la misma forma. Mientras los demás ven belleza y ternura en un perro o un gato, todo lo que yo veo son sus entrañas. Esto sucedió el lunes de la semana pasada cuando regresé de la escuela. Soy una persona reservada y no tengo vida social ni amistades. Así que, como es habitual, al llegar a casa preparé algunos bocadillos sencillos y me puse a ver anime. Estaba tan absorto que no noté cuándo se hizo de noche. Cuando ya me aburrí de mirar, decidí probar algo diferente por primera vez. Mis compañeros de clase hablaban constantemente de ver videos en la Deep Web, así que pensé, ¿por qué no intentarlo? No tenía idea de cómo acceder,
Así que hice una búsqueda en Google y aprendí que los navegadores comunes no podían entrar a los sitios de la Deep Web. Necesitaba descargar un navegador especial, uno que fuera indetectable para los motores de búsqueda y que diera a los usuarios un completo anonimato. Algunos sitios recomendaban usar una VPN mientras navegaba para ocultar mi dirección IP, y me pareció prudente hacerlo. Descargué el navegador sugerido y comencé a desplazarme al azar. Pronto encontré a personas que publicaban videos con títulos y palabras extremadamente inquietantes. Había ciertos foros, como uno de canibalismo, donde se hablaba de comer a otras personas o de ser devorado. Algunos miembros incluso chateaban allí, diciendo cosas como: necesito que alguien pruebe mi carne fresca. Soy jugoso y tierno. Luego encontré un sitio sobre una mujer que no podía soportar que sus bebés nacieran sin vida. Estaba lleno de fotografías de fetos muertos, vestidos y colocados en cunas de bebé. Me adentré más. La curiosidad me había atrapado, y continué viendo imágenes y videos perturbadores. Entonces, de repente, me di cuenta de que estaba en medio de pornografía infantil y contenidos de violación y tortura, y todo estaba disponible en la Deep Web. Era aterrador. Incluso había cámaras en vivo. Todo esto era demasiado para mí. Quería parar inmediatamente, pero en lugar de eso seguí desplazándome. Vi ciertas salas de chat con nombres que incluían palabras inquietantes como acecho nocturno, depósito de cadáveres y gore en vivo. No podía creer que fueran reales y la curiosidad me empujó a hacer clic en una de ellas. La transmisión en vivo se abrió. Era una habitación oscura y, en el centro, un hombre estaba atado a una silla. Al lado de la silla había una mesa llena de objetos, desde armas hasta herramientas como martillos y hachas. No entendía lo que estaba pasando hasta que apareció un hombre enmascarado. Llevaba una máscara similar a la que usaban los doctores durante la peste, con un pico largo que recordaba al de un cuervo. En su mano sostenía un cuchillo cubierto de sangre. Fue entonces cuando noté que el hombre atado estaba herido. Sangraba y tenía cortes profundos en las muñecas, de los que caían gotas de sangre formando pequeños charcos a sus lados. ¿Debería terminar con él?, preguntó el enmascarado con una voz extraña, como si estuviera usando un modulador para hacerla más grave. Me preguntaba si todo era una actuación, pero cuando miré la sección de comentarios todos pedían que lo terminara. Había comentarios increíblemente crueles como «dispárale en la cabeza» o «échalo en agua hirviendo», pero la mayoría quería que usara el hacha. Vi al hombre enmascarado levantar el pesado hacha, y mi cuerpo se congeló mientras él la alzaba sobre su cabeza y la dejaba caer sobre el hombre atado. El hacha se incrustó en su cabeza, y un chorro de sangre salió disparado. El hombre parecía estar muerto, pero el enmascarado seguía golpeándolo una y otra vez. Podía escuchar los gritos de agonía y el sonido de la carne al ser aplastada por el hacha. El suelo estaba cubierto de sangre. No se detuvo allí. Bajó más y comenzó a golpear el abdomen del hombre. El hacha estaba tan afilada que con un solo golpe, sus órganos cayeron sobre su regazo. Vi cómo sus entrañas se derramaban fuera de su cuerpo. Me quedé congelado, incapaz de moverme. De repente me di cuenta de que acababa de presenciar el asesinato de un hombre. Me sentí enfermo y cerré la transmisión, arrepintiéndome de haber hecho clic. Quise cerrar la pestaña, pero no se cerraba. En lugar de eso, me redirigió a otra página llena de videos aún más perturbadores y horribles. Había varias filas, y en cada fila había entre 4 y 5 videos. Lo más inquietante era que parecían formar parte de una serie. Continué desplazándome, esperando encontrar algún botón para salir. Al final comprendí lo tonto que había sido. Cuando llegué a la última fila de videos, reconocí una cara familiar en uno de ellos. Era el mismo hombre que acababa de ver siendo asesinado. La primera imagen mostraba al hombre mirando a la cámara, con una expresión completamente normal. Luego aparecían fotos de él caminando por la calle, y después dormido. Finalmente, se mostraba el video que acababa de ver, subido en ese preciso instante. Miré debajo del video y vi que se había agregado una nueva fila. La primera imagen era la mía, mirando fijamente a mi cámara web, vistiendo la misma ropa que llevaba en ese momento. Me quedé helado. Intenté apagar mi laptop, y en ese instante escuché un pitido. Apareció una notificación repentina que decía: «Te vemos». Finalmente, mi laptop se apagó. Han pasado 3 días desde aquel momento, y no puedo evitar mirar constantemente por encima del hombro. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró.
Con fastidio revisé quién podría ser a esas horas. Era un mensaje. Se trataba de un video en el que aparecía yo mismo durmiendo, usando la misma ropa que llevaba en ese instante. Me quedé paralizado, incapaz de respirar. De repente oí ruidos fuertes justo al lado de mi cama. Eran pasos pesados que corrían por el pasillo y finalmente se desvanecían. Sobresaltado me levanté y encendí las luces de inmediato. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo temblaba con la adrenalina. Estaba aterrado al comprender que alguien había estado de pie justo al lado de mi cama mientras dormía, y yo no me había dado cuenta. Rápidamente, busqué mi teléfono, que había caído al suelo, y marqué el número de emergencias. 911. Me asomé por la puerta para ver si alguien estaba allí, pero no había señal y no tenía cobertura. Frustrado y lleno de miedo, corrí hacia el salón para usar el teléfono de casa. Me moví lo más silenciosamente posible, pero fue en vano. El teléfono estaba muerto. El cable había sido cortado. ¿Qué posibilidades había de que sucediera esto? Srenia, decidí que lo mejor era correr hacia afuera y pedir ayuda. Para mi horror, encontré un candado en la puerta, en lugar del cerrojo de siempre. Nunca lo había visto antes en mi vida. ¿Qué quieres?, grité con todas mis fuerzas, una mezcla de miedo y enojo. En ese momento alguien me agarró del cabello y empezó a arrastrarme. Grité de dolor, pidiéndole que me soltara, pero esa persona era enorme y yo apenas tenía fuerzas. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Me arrastró hacia el sótano y bajé brutalmente por las escaleras, sintiendo cómo mis huesos crujían con cada golpe. Al llegar abajo, me lanzó al suelo, y mi cabeza golpeó con tal fuerza que perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando recuperé la conciencia me di cuenta de que estaba atado. Mis manos, pies y piernas estaban inmovilizados. Abrí los ojos, aturdido, y lo vi preparando una cámara de video y encendiendo todas las luces del sótano. Ahí supe que grabaría un video para la Deep Web. «Déjame ir, por favor», logré balbucear, pero no me dejó terminar antes de abofetearme. Entonces tomó un ladrillo que estaba junto a la lavadora y me golpeó con toda su fuerza en los pies. El sonido de la carne al aplastarse fue aterrador, y los huesos crujieron tan fuerte que grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien estuviera despierto para oírme. Para detener mis gritos, me golpeó en la garganta dejándome apenas aire para respirar. Ajustó la cámara y empezó a hacer cortes lentos en mi abdomen. Sentí como la sangre caliente empapaba mi camisa mientras seguía gritando, y él reía de forma maníaca mientras cortaba profundamente en mi brazo. Podía sentir el hueso astillándose. Luego comenzó a pisotear mi cara repetidamente hasta dejarme al borde de la inconsciencia. Finalmente, se acercó sosteniendo el cuchillo, apuntando hacia mi cuello. De repente oí fuertes ruidos arriba. 2 policías bajaron las escaleras corriendo con las armas desenfundadas y lograron detener al intruso. Al parecer, algunos vecinos habían escuchado ruidos extraños en mi casa y llamaron a emergencias. Apenas podía respirar y el mundo se volvía oscuro a mi alrededor. Me desmayé. Desperté en el hospital. Resulta que el intruso era un asesino en serie y psicópata al que habían estado buscando por meses. Yo fui la única víctima que logró escapar con vida de su furia. Si no hubiera sido por la rápida intervención de la policía y la llamada de los vecinos, habría terminado muerto en la Deep Web. Todavía no puedo creer que sobreviví a esa experiencia. Desde entonces no puedo dormir bien. Cualquier pequeño ruido me hace saltar, y mis noches están llenas de pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento el dolor otra vez. Lo que más me aterra es saber que hay personas en las profundidades de la web dispuestas a pagar por ver cómo alguien es torturado y asesinado en tiempo real. No puedo dejar de pensar que, si no hubiera sido por esa llamada de emergencia, mi sufrimiento habría sido otro espectáculo morboso para desconocidos en la red. Desde aquel día, jamás me atreví a acercarme a la Deep Web nuevamente. Y nunca volveré a subestimar lo que se oculta allí. Las cicatrices en mi cuerpo me recuerdan constantemente que no solo fui víctima de un monstruo, sino de una audiencia invisible que se deleita con el dolor ajeno. Venir a la biblioteca es el único refugio que tengo frente al caos que domina en casa. El nuevo compañero de mi madre es un verdadero necio. Siempre tiene algo que decir para criticarme en cada oportunidad. También es un tanto abusivo con ella. No llega a golpearla ni nada por el estilo, pero sus palabras hacia ella no son nada amables. Desearía que lo echara de inmediato,
pero simplemente no tiene la fuerza para estar sin un hombre en su vida. Esta tarde la biblioteca está tranquila. El personal ya me conoce, y la conexión gratuita a Internet me permite avanzar en mis tareas y explorar la web al mismo tiempo. Una de las cosas que disfruto de esta biblioteca en nuestra pequeña ciudad es que no tienen demasiado presupuesto ni el conocimiento necesario para crear una red realmente segura. Eso me permite acceder a sitios que, probablemente, no serían accesibles en un lugar más grande, moderno y protegido. Incluso he descubierto que puedo conectarme usando una VPN, un servidor privado que oculta mis actividades y mi identidad de ojos curiosos. No es que esté haciendo algo ilegal, pero me gusta explorar la Deep Web, y no quiero que nadie se entere de mis visitas allí. Ahora estoy usando los motores de búsqueda de Tor para encontrar sitios que traten de inventos aún no revelados al público. La mayoría de esos inventos son cosas que el gobierno cerraría o confiscaría si llegara a saber de ellos, pero fuera de eso son bastante inofensivos, como un chico intentando construir un reactor nuclear en su cuarto, o un tipo tratando de descifrar cómo crear una máquina del tiempo. El primero no tiene ningún tipo de fuente de combustible para su reactor, y el otro se niega a aceptar que los viajes en el tiempo desafían todas las leyes de la física. Pero es entretenido leer sobre ello. Hice una búsqueda sobre experimentos de viajes en el tiempo y noté un enlace que parecía fuera de lugar. Parecía un sitio de noticias, nada típico de la Deep Web. Lo que capturó mi atención fue la fecha bajo el enlace. Estaba fijada para dentro de 3 días. Obviamente era un error del sitio. Sin saber bien por qué, hice clic en el enlace y esperé a que cargara. Cuando se abrió, parecía una versión en texto de un portal de noticias convencional, pero de una fuente que jamás había oído mencionar. La mayoría de las historias eran bastante normales, y las fechas bajo los titulares coincidían con la fecha actual. Sin embargo, la historia que había aparecido en el fragmento del motor de búsqueda tenía esa fecha extraña, unos 3 días en el futuro. Eso no fue lo único intrigante. La historia trataba sobre una mujer asesinada en su departamento, pero la policía decía que no era un asesinato común. Parecía como si un animal salvaje hubiera entrado y destrozado el lugar. La historia incluso tenía fechas y días incorrectos. Decía que el asesinato ocurrió la noche anterior, un sábado, pero hoy es apenas miércoles. Revisé la historia de nuevo, pensando que quizá había sucedido la semana pasada, pero no recordaba haber escuchado sobre ningún asesinato de este tipo en los últimos días. Si algo así hubiera pasado en esta pequeña ciudad, no habría pasado desapercibido para mí. Leí la historia una vez más y empecé a pensar que alguien estaba gastando una broma elaborada. Era la única explicación que encontraba. Pero, ¿por qué alguien se tomaría el tiempo de bromear con una historia como esa? Era algo increíble para mí. Algunas personas tienen un sentido del humor bastante retorcido, y esto parecía ser una de esas bromas. Miré mi teléfono y vi que me quedaba menos de 1 hora antes de que la biblioteca cerrara, y quería terminar mi tarea de matemáticas antes de volver a casa. No había manera de que pudiera completarla allí. La mañana del domingo llegó temprano con el zumbido de mi teléfono en la mesa de noche. Eran solo las 7 de la mañana, y no tenía intención de levantarme. Quien fuera que estuviera llamándome y perturbando mi tranquila mañana de domingo iba a recibir una buena reprimenda. Miré la pantalla con los ojos entrecerrados y vi que era Clara. ¿Por qué me llamaría tan temprano en domingo? Era un misterio. «Hola», gruñí al responder. «Despierta. ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste hace un par de días?» «¿Qué?», respondí todavía tratando de despejar el sueño de mi cabeza. «¿Qué historia?» «La de la mujer que fue asesinada aquí en la ciudad y que parecía haber sido atacada por un animal salvaje». «Oh, sí», respondí girándome sobre la espalda. «Bueno, pues ella está muerta, justo como dijiste». El sueño se desvaneció de mis ojos mientras me sentaba en la cama. «¿Qué quieres decir con que está muerta justo como describí?» «Es una mujer que vive a unas 3 cuadras de tu casa». «Oh, no. No le has dicho a nadie lo que te conté, ¿verdad? Ni a alguien como tu papá». «No, ¿por qué? Porque si la policía descubriera que sabía de esto antes de que ocurriera, me verían como sospechoso». Escuché a Clara reír al otro lado de la llamada. «No la mataste, ¿verdad?» «Dios mío, no. ¿Qué clase de persona crees que soy?» Solo estaba bromeando. «Oye, tengo que colgar y buscar un periódico o ver las noticias». «Está bien, llámame después».
Después de iniciar sesión, entré al sitio web del periódico local. La noticia principal era sobre el asesinato, y aunque no tenía la historia de la Deep Web frente a mí, estaba bastante seguro de que era exactamente la misma historia, palabra por palabra. Es domingo y la biblioteca está cerrada, así que no tengo otro lugar para conectarme a la Deep Web, y no puedo arriesgarme a hacerlo en casa. Lo mejor será levantarme temprano mañana e ir a la biblioteca cuando abran. Tendré alrededor de 1 hora antes de que deba ir a la escuela. Leer la historia de nuevo era tan surrealista. ¿Cómo pude haber visto una noticia sobre un asesinato que no iba a ocurrir hasta 3 días después? El lunes por la mañana no pudo llegar lo suficientemente rápido. Ahora estoy sentado en mi rincón habitual de la biblioteca. Pero esta vez no estoy solo. Susie está sentada a mi lado, observando mientras me conecto a la Deep Web y comienzo a buscar el sitio de noticias que vi hace unos días. Antes de abrir el sitio, la miré y le pregunté, ¿estás segura de que quieres ver esto? Sí, probablemente no sea nada. ¿Cuáles son las probabilidades de que haya otra historia sobre algo que suceda en el futuro? Tenía razón. Hice clic en el enlace y el mismo sitio de noticias se abrió. El tercer titular trataba sobre un asesinato, pero ahora era una noticia reciente o incluso pasada. Había ocurrido hace un par de días, así que estaba descendiendo en la página principal en orden de importancia. Estaba a punto de hacer clic en el enlace de la historia para ver si algo había cambiado, pero Clara se sobresaltó, lo que me hizo detenerme. La historia estaba fechada para la noche del miércoles, este próximo miércoles, no el de la semana pasada. El titular decía, «El asesino en serie ataca de nuevo». La última cosa que quería hacer era abrir ese enlace, pero sabía que debía hacerlo. Mis manos temblaban mientras movía el ratón hacia el enlace. Justo cuando estaba a punto de hacer clic, Clara puso su mano sobre la mía. ¿De verdad queremos ver esto?, me preguntó. Aparté mi mano del ratón y la miré. No lo sé, Clara. El otro día pensé que todo era solo una broma o una especie de engaño, pero ahora claramente no lo es. ¿Pero qué podrías...? Solo negué con la cabeza. No tenía idea de lo que estábamos viendo. Tal vez el asesino trabaja para este sitio de noticias, sugirió ella. Quizás están planificando las historias. Eso podría tener sentido, pero no podía creer que fuéramos los únicos que veíamos estas historias. Debía haber otras personas también, y alguien habría llamado a la policía. Es la Deep Web, M. Algunas de las personas perturbadas que frecuentan aquí viven para este tipo de cosas. ¿Como yo? No me refería a ti. Lo sé y tienes razón. Hay mucha gente en la Deep Web que no querría conocer en la vida real. Miró de nuevo la pantalla y negó con la cabeza. Tenemos que verlo. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, aunque me asuste. A mí también, admití mientras hacía clic en el enlace. La historia se abrió y comenzamos a leer. Contaba el caso de un anciano que vivía solo en la parte este de la ciudad y que fue atacado y asesinado en su casa. Al igual que en el otro asesinato, había sido destrozado, tal como le había pasado a la mujer. La policía no tenía pistas y ahora la ciudad estaba aterrorizada, convencida de que un nuevo asesino en serie andaba suelto. Mira aquí, justo debajo del titular. Miré, y decía que la historia había sido vista por más de 100 suscriptores. Eso respondía a la pregunta de si éramos los únicos que sabíamos de esto. Tenemos que decírselo a alguien, dijo Clara. ¿A quién? Cualquiera a quien se lo contemos pensará que estamos locos. Estás olvidando a la persona más obvia a quien contárselo. Me tomó solo un segundo darme cuenta de a quién se refería. Casi sentí que debía darme una palmada en la frente al entenderlo. Clara sacó su teléfono de su bolso y marcó. Lo puso en altavoz pero bajó el volumen para que solo nosotros pudiéramos oírlo. Departamento de Policía de Smithville. ¿A dónde le puedo dirigir la llamada? Necesito hablar con el detective Thompson. Espere, por favor. Aquí el detective Thompson. Papá, soy Clara. Hola, ¿qué pasa, cariño? Necesito que vengas a la biblioteca. M y yo tenemos algo que necesitas ver. Debió notar por su tono que esto era serio, porque todo lo que dijo fue que llegaría de inmediato. Le tomó solo 10 minutos llegar ya que la biblioteca está solo a unas pocas cuadras de la estación de policía. Creo que incluso caminó hasta aquí. Cuando nos encontró en la parte trasera de la biblioteca, sacó una silla y preguntó: ¿Qué pasa, chicos? Clara señaló la pantalla y él se inclinó para leer la historia.
¿Esto es una especie de broma? Me atreví a preguntar. Ojalá lo fuera. Notaron la fecha, ¿verdad? Sí, en un par de días. Sacó su teléfono del bolsillo, tomó una foto de la pantalla y luego hizo zoom en el nombre de la víctima y su dirección. No sé de qué se trata esto, pero voy a averiguarlo, dijo. Parece que alguien está jugando una broma y debido a lo que le pasó a esa mujer la otra noche no me gusta. Díselo, M, dijo Clara. Él miró a su hija y luego a mí. ¿Qué debo contarme? Tragué el miedo, no porque estuviera nervioso, sino porque él todavía parecía pensar que todo era una broma y no quería que se fuera sin tomarlo en serio. Señor, la mujer que murió la otra noche, leí una historia como esta el miércoles pasado. ¿Lo hiciste? ¿Leíste una historia como esta 3 días antes de que ella fuera asesinada? Sí, señor. Y también pensé que era una broma, hasta que vi las noticias ayer y me di cuenta de que no lo era. Bajé la cabeza y miré el suelo. Me di cuenta de que, si hubiera dicho algo antes, esa mujer probablemente seguiría viva. Podría haberla salvado, murmuré. Sentí la mano del padre de Clara en mi hombro y un apretón de aliento. No hiciste nada mal, Andrés. ¿Cómo podrías haber sabido que era real? Pero ahora debo encontrar una forma de mantener a este hombre a salvo y atrapar al bastardo que está detrás de esto. Se puso de pie, se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Clara. Cuídate, jovencita, voy a trabajar. Está bien, papá. Atrapa a esa persona. Sabes que lo haré. Lo observamos alejarse y girar por uno de los pasillos de la biblioteca hasta que desapareció. Clara miró su teléfono y dijo: Odio decir esto, pero tenemos que irnos o llegaremos tarde a la escuela. ¿Escuela? ¿Quién podría pensar en la escuela en un momento como este? Guardé mi computadora portátil en la mochila y salimos de la biblioteca. Cuando llegamos al final de las escaleras frente al edificio, pudimos ver a su papá caminando rápidamente hacia la estación. Clara entrelazó su brazo con el mío y dijo: Vamos. Él atrapará al asesino, pero igual tenemos que ir a clases. No creo haber vivido un día en la escuela tan largo como ese ni el siguiente. El miércoles llegó y se fue. El papá de Clara llegó temprano a la casa de la víctima por la tarde y se ocultó en una de las habitaciones traseras. Los coches de la policía, sin identificación, estaban a menos de 1 minuto de distancia. Alrededor de las 8 de la noche, el detective escuchó cómo se rompía un vidrio en la habitación contigua y esperó hasta escuchar pasos en el pasillo. Quien fuera se movía lo más silenciosamente posible. Cuando pasó frente a la otra habitación dirigiéndose a la sala de estar, el papá de Clara salió de su escondite y lo siguió. Cuando se acercó al intruso le presionó la pistola contra la parte trasera de la cabeza. Se acabó. Ni te molestes en buscar al anciano, no ha estado en la casa en horas. El tipo había llegado completamente preparado para cumplir su plan. Llevaba una bolsa llena de cuchillos y machetes y estaba vestido de negro de pies a cabeza, con el clásico pasamontañas negro. Al sentir el arma contra su cabeza, el intruso empezó a reír. ¿De verdad crees que esto ha terminado? Apenas está comenzando. El papá de Clara llamó a los refuerzos, y en menos de 1 minuto tenían al tipo en el suelo, esposado y listo para llevárselo. Cuando le quitaron el pasamontañas, se dieron cuenta de que no era más que un matón con el que ya habían tratado antes. Era conocido por causar pequeños disturbios, pero nunca había llegado a involucrarse en algo tan grave como un asesinato. Durante todo el tiempo que lidiaron con él, desde que lo esposaron hasta que lo metieron en la parte trasera del coche patrulla, no dejó de reírse. ¿Dónde estaba yo en ese momento? Ahora mismo, estoy sentado en la biblioteca mirando la pantalla de la computadora, esperando ver si la historia cambia o desaparece por completo. Clara está en casa, rezando como siempre lo hace para que su padre regrese sano y salvo. Esta noche, sin embargo, sintió la necesidad de dedicar aún más tiempo pidiéndole al cielo que lo proteja. Mi teléfono vibró y vi un mensaje de texto de su padre. Habían atrapado al tipo y todo había terminado. Con un suspiro de alivio, me recosté en la silla y me froté los ojos. Mientras estaba sentado ahí, con los ojos cerrados, escuché un sonido en mi computadora portátil. Una caja de texto había aparecido en el centro de la pantalla. ¿De verdad crees que sería tan fácil atraparme? Deberías haberte sentado y observado como todos los demás. Pero decidiste ir más allá. Bueno, observa esto. De repente, la historia en la pantalla comenzó a cambiar.
Palabra por palabra, oración por oración, el relato se reescribió por completo, hasta no tener nada que ver con el anciano y su asesinato. Cuando terminó de cambiar, el horror se apoderó de mí. Rápidamente tomé mi teléfono y marqué el número del detective, sintiendo la urgencia de gritar cada vez que escuchaba el timbre. Finalmente, después de unos segundos, contestó. «Hola, Andrés. Gracias por ayudarnos. Señor, la historia cambió. ¿Qué dice ahora?» Es sobre Clara». Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Un silencio profundo se apoderó de la línea, como si el tiempo mismo se detuviera. No podía ser cierto. Sentí un nudo en el estómago que parecía apretarse más y más, mientras mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. «¿Qué dices, Andrés?», preguntó el detective, su tono serio y lleno de preocupación. «¿Qué es lo que dice?». Tragué saliva intentando hallar palabras para explicar lo inexplicable, pero me costaba articularlas. Miré de nuevo la pantalla. La historia, escrita en letras negras sobre un fondo blanco, detallada y fría, describía lo que aún no había ocurrido, pero que sabía que estaba por suceder. Joven mujer encontrada brutalmente asesinada en su hogar. Las sospechas apuntan a un asesino en serie. La fecha era para mañana. «Detective», dije con la voz rota. «La historia cambió. Ahora es sobre Clara. Dice que va a morir mañana». Un silencio mortal llenó el aire. Podía oír el latido acelerado de mi propio corazón, como un tambor que marcaba el paso del terror. Todo en mí gritaba que no podía ser real, pero ahí estaba, escrito frente a mis ojos como una sentencia inevitable. «Andrés», dijo el detective, más calmado de lo que esperaba, «necesito que me digas exactamente lo que dice. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Clara?» «Está en casa», respondí rápidamente. «Está rezando por usted, como siempre lo hace». Pude escuchar la respiración agitada del detective al otro lado de la línea. Sabía que no era un hombre que se asustara fácilmente, pero esta situación claramente lo había afectado. «Voy a buscarla ahora mismo», dijo con urgencia. «Quédate en la biblioteca, Andrés. No vayas a ninguna parte. Voy a enviar una patrulla a tu ubicación también por si acaso». Asentí aunque sabía que no podía verme, y colgué el teléfono. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía la historia haber cambiado de esa manera? ¿Cómo sabía alguien en la Deep Web lo que iba a suceder? ¿Y por qué estaban jugando con nosotros de esa forma? Sentía que estaba atrapado en un juego retorcido del que no sabía cómo salir. Las palabras en la pantalla seguían ahí, amenazando con lo inevitable. No podía dejar de pensar en Clara, en lo asustada que estaría si supiera lo que yo estaba leyendo. Traté de mantener la calma, pero la ansiedad me golpeaba como una ola incontrolable. Miré el reloj. Eran las 8 de la noche. Si la historia era precisa, entonces solo teníamos unas pocas horas antes de que todo se desmoronara. Decidí que no podía simplemente quedarme allí. Tenía que hacer algo. Me levanté de la silla, guardé mi laptop apresuradamente en la mochila y salí corriendo de la biblioteca. Sabía que el detective me había dicho que me quedara, pero no podía soportar la idea de que algo le pasara a Clara mientras yo estaba seguro en la biblioteca. Si todo esto era real, tenía que estar con ella, hacer lo que fuera necesario para protegerla. Corrí por las calles con el viento frío golpeándome el rostro y mi mente a 1000 por hora. La ciudad estaba casi desierta a esa hora. Solo unas pocas personas caminaban por las aceras, ajenas a la pesadilla que se estaba desarrollando en mi mente. Mi respiración era agitada y cada paso se sentía como una carrera contra el tiempo. Cuando finalmente llegué a la casa de Clara, vi el coche de su padre estacionado afuera. Las luces dentro de la casa estaban encendidas, y por un instante sentí un alivio momentáneo al pensar que todo estaba bajo control. Golpeé la puerta con fuerza, casi desesperado. La puerta se abrió y el detective Thompson me miró sorprendido. «Andrés, te dije que te quedaras en la biblioteca», dijo, aunque sin enojo, solo con preocupación. «No podía quedarme», respondí, tratando de recuperar el aliento. Tenía que asegurarme de que ella estuviera bien. El detective asintió, comprendiendo. Me dejó entrar y me encontré con Clara en la sala, sentada en el sofá, sosteniendo una Biblia en sus manos. Me miró con preocupación sin saber aún lo que yo sabía. «¿Qué está pasando, M?», preguntó. No quería asustarla más de lo necesario,
pero tenía que decirle la verdad. La historia cambió, Clara. Ahora te menciona a ti. Su rostro palideció al instante. Pude ver cómo trataba de procesar lo que eso significaba. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo rompió el silencio. El vidrio de una ventana trasera se había hecho añicos, y una ráfaga de viento helado se coló por la abertura. El detective sacó su arma de inmediato y se puso en alerta. «Quédense aquí», ordenó, mientras se dirigía al origen del sonido. Clara y yo nos quedamos inmóviles, paralizados por el miedo. Nos miramos conscientes de que lo que estaba sucediendo no era ninguna coincidencia. Estábamos atrapados en el juego de alguien más, y esa persona había decidido que Clara sería su próxima víctima. Los segundos parecían horas. Escuché los pasos del detective moverse rápidamente por la casa, pero luego todo se quedó en un silencio aterrador. Clara me tomó la mano. Su piel estaba helada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en un susurro, sus ojos llenos de terror. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió con un chirrido, y una figura sombría apareció en el umbral. No era el detective. Era el hombre que había venido por Clara. Me interpuse delante de Clara instintivamente, sintiendo el latido de mi corazón resonando en mis oídos mientras él avanzaba lentamente. Su rostro oculto bajo una capucha oscura. En una mano sostenía un cuchillo grande, y en su rostro se dibujaba una sonrisa llena de pura maldad. «Es hora», dijo con una voz helada y calculadora. El miedo me envolvió, pero también una determinación feroz. No iba a permitir que le hiciera daño. Sin importar lo que dijera esa historia, yo iba a cambiar el final. «No dejaré que la toques», dije con una voz temblorosa pero decidida. El hombre soltó una risa baja, avanzando otro paso. «Ya has hecho tu elección», murmuró. «Ahora observa cómo se cumple». Y en ese instante escuché un disparo. El hombre cayó al suelo con un ruido seco, mientras la sangre comenzaba a teñir el suelo de la entrada. Detrás de él, el detective Thompson sostenía su arma, respirando pesadamente. Sus ojos mostraban una furia protectora. Clara gritó y corrió hacia su padre, quien la sostuvo con fuerza sin apartar la vista del cuerpo inerte en el suelo. Sentí el alivio golpearme como una ola, casi dejándome sin aliento. Habíamos sobrevivido. Habíamos roto el ciclo. Pero entonces mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas, y lo que vi en la pantalla me dejó congelado. ¿Creías que había terminado? Apenas acaba de comenzar. Los pelos de mi nuca se erizaron. Esto no había terminado. El mensaje en mi teléfono me dejó paralizado. Esas palabras, «apenas acaba de comenzar», resonaban en mi mente como una advertencia, una amenaza que se colaba en cada rincón de mi ser. Sentí que, aunque habíamos sobrevivido a esta noche, algo mucho más grande y oscuro nos acechaba. El detective Thompson, con Clara todavía aferrada a su brazo, me miró al notar mi expresión. «¿Qué pasa, Andrés?», preguntó, su voz llena de preocupación. Le mostré el teléfono, incapaz de decir una palabra. Él tomó el teléfono, leyó el mensaje y frunció el ceño. «Sea quien sea», murmuró. Sabía lo que esto significaba. No estábamos tratando con un simple asesino. Había algo más detrás de todo esto, algo que iba más allá de lo que podíamos comprender. Clara, quien había recuperado algo de compostura, miró a su padre y luego a mí. Sus ojos aún mostraban miedo, pero también una pizca de determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja pero firme. El detective miró el cuerpo en el suelo, luego la ventana rota, y finalmente nos miró a nosotros. Su mirada era de alguien que estaba pensando rápidamente, evaluando la situación, buscando la manera de protegernos a todos. «Lo primero es asegurar esta casa», dijo finalmente. «No podemos quedarnos aquí. No es seguro. Tenemos que salir ahora mismo». Asentimos de inmediato y mientras Clara y yo recogíamos lo esencial, el detective hizo una llamada rápida para que enviaran una unidad al lugar. Salimos de la casa en silencio, nuestros pasos resonando en la quietud de la noche. Sabíamos que el peligro no había desaparecido, solo se había retirado a las sombras esperando. Nos subimos al coche del detective y durante todo el trayecto hacia la estación de policía, no me pude deshacer de la sensación de que algo nos observaba. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que hasta el mismo aire conspiraba, como si la ciudad supiera más de lo que nosotros podíamos entender.
Al llegar a la estación nos recibieron con rostros de preocupación. El detective explicó lo ocurrido, omitiendo lo de la Deep Web, pero sin mencionar el mensaje que yo había recibido. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. Nos llevaron a una sala de espera donde nos sentamos, Clara y yo con su padre a nuestro lado, vigilante. El silencio era denso, y la oscuridad de la noche afuera parecía pesada, como si hubiese algo al otro lado del vidrio, algo que aguardaba pacientemente. No podemos quedarnos quietos, dije rompiendo el silencio. Si esto es más grande que un asesino, si lo que dice el mensaje es cierto, entonces no ha terminado. Necesitamos respuestas. Clara asintió, su mirada fija en la mía, firme y decidida. El detective permaneció pensativo por un momento, y luego asintió lentamente. Tienes razón. Si esto realmente es más profundo de lo que parece, no podemos esperar a que vuelva a buscarnos. Tendremos que encontrarlo nosotros. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿A qué nos enfrentábamos realmente? Fuera de la estación, la ciudad seguía respirando y moviéndose lentamente, pero sabíamos que algo oscuro se movía en las sombras, algo que iba más allá de un simple asesino. Entonces mi teléfono vibró una vez más. Lo saqué del bolsillo con la mano temblorosa y lo miré. Esta vez no era un mensaje largo. Eran solo 2 palabras. Hasta pronto. Le mostré el teléfono al detective y su rostro se endureció. Esto no había terminado. Quizás nunca terminaría del todo. Pero ahora sabíamos algo. Estábamos en el centro de un juego macabro del que no podíamos escapar simplemente sobreviviendo. Había alguien o algo detrás de todo esto, y no descansaría hasta que todo estuviera bajo su control. Nos miramos en silencio, comprendiendo lo que vendría después. Ya no podíamos quedarnos esperando. No podíamos ocultar la verdad. Clara, su padre y yo habíamos sido arrastrados a algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos, y ahora solo nos quedaba una opción: enfrentarlo. No sabíamos cuándo sería la próxima jugada de esa sombra invisible, pero estábamos listos, o al menos queríamos creerlo. En la quietud de la sala de espera, con las luces parpadeando levemente y los ecos de ruidos lejanos en la estación, sentí que algo profundo había cambiado en nosotros. El miedo seguía ahí, pero también una nueva determinación. No íbamos a ser simples peones en este juego, fuera lo que fuera o quien fuera quien estuviera detrás. La próxima vez nos encontraría preparados, y entonces comenzaría el verdadero enfrentamiento. Fue solo por mera coincidencia que un día, mientras cursaba en la universidad, un compañero me sugirió explorar la Deep Web para ver si encontrábamos algún consejo sobre cómo relajarnos. Lo que no sabía era que la misma Deep Web se convertiría en mi vía de escape. El anonimato me dio una adrenalina que nunca había experimentado antes. Necesitaba continuar y ver hasta dónde me llevaría. Comencé de manera discreta, buscando en algunos foros de discusión que eran bastante comunes. Sin embargo, un comentario llamó mi atención. Estaba en una publicación de alguien, supuestamente despechado, que buscaba vengarse de otra persona. Entre los comentarios habituales sobre contratar un asesino a sueldo y ofertas para hackear computadoras personales, uno destacó particularmente. Decía: puedes probar con cualquiera de estos, pero si de verdad quieres vengarte, si realmente deseas hacerles daño de una manera que sepan que fuiste tú, haz clic aquí, te estaré esperando. Movido por la curiosidad, hice clic en el enlace. La pantalla se tornó negra al principio, y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, noté un punto diminuto, casi imperceptible, parpadeando en una esquina inferior de la pantalla. Deslicé el cursor sobre el punto y le hice clic. Apareció un nuevo foro de discusión, pero este era diferente. No puedo explicarlo del todo, pero supe casi de inmediato que aquello era real. Revisé algunos de los mensajes publicados. Iban desde personas ofreciendo ejecutar a alguien hasta otros proponiendo cantidades exorbitantes de dinero para adoptar sin los trámites legales correspondientes. Durante las siguientes 2 semanas, pasé horas cada noche desplazándome por nuevos mensajes fijados. Me asombró cuánta gente había allí, considerando lo complejo que era llegar hasta ese lugar. Al principio, respondía a los mensajes con respuestas tontas que probablemente solo me divertirían a mí, pero al sentirme anónimo gané confianza. Pronto empecé a responder a algunos de los mensajes más oscuros, y fue entonces cuando lo vi. Una publicación de un asesino a sueldo en mi área buscando trabajo.
Sin pensarlo demasiado, le envié un mensaje. Tenía que comprobar si era real. Inventé una historia sobre mi vecino y algunos rumores que circulaban sobre él, sugiriendo que debía ser eliminado de la calle. El sujeto tardó un poco en responder, pero en lugar de hacerlo de la manera habitual, como todos los demás, el bloc de notas de mi computadora se abrió solo, y con puro terror observé cómo empezaba a escribir por sí mismo. De alguna forma, había tomado el control de mi computadora, y ahora estaba escribiendo en un programa totalmente desconectado, supuestamente para demostrar su autenticidad. Fuera cual fuera la razón, sin duda consiguió asustarme. Preso del pánico, apagué el monitor y me quedé sentado en silencio. De repente, el monitor se encendió de nuevo con un mensaje simple en el bloc de notas. ¿Sigues ahí? ¿Aún quieres que lo elimine? Mi tarifa es de $5,000 por el primero, después cobro dependiendo de las circunstancias. Me quedé boquiabierto mirando la pantalla. El siguiente mensaje me heló la sangre. Puedo estar en la dirección en menos de 1 hora. Estoy a solo unas pocas calles. Yo aún no le había dado la dirección. ¿Cómo demonios sabía dónde estaba? Frenéticamente escribí que quería retractarme, que quería resolver el asunto de otra forma, pero él insistió, desestimando mi súplica con un simple mensaje. Nos vemos pronto. Corrí hacia el interruptor de la luz, sumiendo mi habitación en la oscuridad. Desde allí, me acerqué a la ventana y entreabrí las cortinas, espiando la calle iluminada por la luz de la luna. Apenas podía respirar, temiendo hacer cualquier ruido. Después de lo que pareció una eternidad, un viejo Pontiac oscuro se adentró en nuestra calle. Vivimos en una calle sin salida, lo cual significa que cualquier auto que pasa por aquí rara vez lo hace sin un propósito. El coche avanzó en silencio y se detuvo a no más de 3 casas de la mía, directamente frente a la casa de mi vecino, el supuesto objetivo. Había una luz encendida en la habitación trasera del primer piso. Sospeché que alguien había bajado a tomar algo, tal vez sin imaginarse quiénes vivían del otro lado de la calle. Durante la conversación con el asesino, solo describí de manera vaga su casa y mencioné que vivían frente a la mía. Nunca tomé en cuenta a los 2 adolescentes que vivían allí, mucho menos a los padres, que en realidad eran personas muy amables. ¿Qué había hecho? Salí de mi espiral de autocompasión cuando se abrió la puerta del Pontiac y vi a un hombre salir. Llevaba lo que parecían ser overoles verde oscuro, cubiertos de lo que parecía barro desde donde yo estaba. Mi corazón saltó hasta la garganta cuando él giró la cabeza hacia mi ventana y sostuvo mi mirada por un momento, antes de comenzar a caminar hacia la casa de mis vecinos. Lo observé con total incredulidad mientras entraba en la casa. Para ese momento, la luz de la habitación trasera ya se había apagado, seguida de la luz de las escaleras, que se encendió y apagó rápidamente mientras, presumiblemente, el vecino regresaba a la cama. Una luz en la habitación del segundo piso se encendió, seguida de una en el tercer dormitorio unos segundos después, y finalmente se iluminó el dormitorio principal. Pude ver sombras moverse en pánico. La luz de las escaleras se encendió de nuevo, y luego la de la cocina. La puerta principal se abrió, y el adolescente que quedaba salió arrastrándose empapado en sangre. El hombre apareció en la puerta mientras el joven se arrastraba por el camino de entrada. Lo seguía a pocos pasos, disfrutando de su obra. Con un rápido movimiento, el adolescente dejó de existir. El hombre se quedó de pie y miró en mi dirección nuevamente. Sacó un teléfono inteligente de su bolsillo, y mi pantalla de computadora se encendió una vez más, mostrando un nuevo mensaje en el bloc de notas. El dinero para la mañana o iré a visitarte a ti después. Debería haberme mantenido alejado de la Deep Web. Cuando abrí los ojos esta mañana, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de transformarse para siempre. En los últimos meses he estado luchando por ganar aunque sea un mísero centavo. Perdí mi empleo durante la pandemia. Estoy sumergido en deudas y mi arrendador ya me ha dado una última advertencia. Si no logro reunir $200 para el alquiler hoy, nos echará a mi novia embarazada y a mí de la casa. Hasta ahora hemos sobrevivido con Twinkies y algunos snacks de máquinas expendedoras. Pero ya ni siquiera tengo dinero para eso. Todo nuestro mobiliario se ha ido, vendido pieza por pieza para poder subsistir en estos tiempos duros. Mi novia, Lorena, necesita cuidados y medicación por su estado, pero no puedo hacer nada por ella. Con el alma deshecha y desesperado,
Salí temprano esta mañana y ahora ando deambulando por las calles, buscando alguna oportunidad para ganar algo y evitar que terminemos en la calle. Sin embargo, el destino no parece tener misericordia. Estoy exhausto y no puedo ni decir si tengo fiebre, arrastrándome desde la noche anterior. Después de caminar por más de 3 horas sin encontrar ni una pizca de esperanza, me senté en la acera sintiéndome al borde del desmayo. De pronto mi teléfono sonó. Era Lorena. Contesté y escuché su voz trémula al otro lado. Julián, el arrendador dijo que vendrá a las 7 de la noche y que nos echará de la casa. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve ya, suplicó. Podía oír el dolor contenido en su voz, pero no había nada que pudiera hacer para salvar el día. Metí las manos en los bolsillos y encontré un cigarrillo arrugado y una caja de fósforos. No tengo dinero en mis manos y solo $50 en mi cuenta bancaria. Ni recuerdo cuándo me desvanecí. Probablemente estuve tirado en una esquina de la acera durante horas, como un trapo viejo. Cuando desperté, los autos pasaban a mi alrededor, y la luz del día ya se había ido. Miré el teléfono rápidamente y vi que ya eran las 6 de la tarde. En una hora o poco más, mi novia embarazada estaría vagando por las calles como una indigente. ¿Qué clase de hombre soy? El dolor punzante en mi cabeza me provocó náuseas, y vomité en la calle. Aún así, de alguna manera conseguí levantarme y buscar un poco de agua. Tomé un callejón sucio a mi izquierda y encontré una fuente. Bebí todo lo que pude. El agua es ahora mi única opción para calmar el hambre. Mi teléfono seguía vibrando. La pantalla se iluminaba con llamadas perdidas de Lorena, pero no contesté ni una sola vez. ¿Qué le iba a decir? No tengo dinero, ni comida, ni nada. Después de lavarme la cara, mis ojos se posaron en una botella rota tirada en el suelo. Sí, esa era la única salida ahora. No puedo soportar más este sufrimiento. Sería un alivio si pusiera fin a mi vida y me librara. Rompí la botella para sacar un trozo de vidrio y me dije a mí mismo, un corte profundo y se acabaron todos mis dolores. Esta es la única salida. Me senté en el oscuro callejón y encendí el último cigarrillo que tenía. Tenía un sabor extraño, pero no puedo ser exigente. Además, me cortaría las muñecas tan pronto como terminara. Así que no importaba. Pero, ¿y Lorena? ¿Cómo sobreviviría ella en la calle sin mí? Deberíamos... No puedo decir eso. Ella está esperando a nuestro hijo, una vida que crece dentro de ella. Oh Dios, por favor, muéstrame una salida. Sabía que nadie iba a escuchar mi súplica. Recordé cómo solía navegar por la Deep Web en mis años de secundaria, mientras fumaba cigarrillos como este. Aún tengo el navegador Tor en mi teléfono, aunque hace mucho que no lo usaba. Sin saber realmente qué buscaba, abrí el navegador Tor y me sumergí en este viejo pasatiempo una vez más. Algo dentro de mí me decía que aquí, solo aquí, encontraría una solución. Después de explorar por unos 10 o 15 minutos, apareció un anuncio en una esquina de la pantalla. ¿Buscas alivio? Contrata un sicario por tan solo $50. No sé qué se apoderó de mí, pero hice clic. Se abrió una página sospechosa, solicitando detalles de la víctima y direcciones. Al llenar los datos y hacer el pago, el sicario te contactaría. Vi una salida. No puedo dejar que Lorena sufra en este mundo cruel después de mi muerte. Ella no tiene a nadie, al igual que yo, y no puedo acercarme a ella con la idea del suicidio. Mi única salida es contratar a un sicario y liberarla de este mundo que le succiona la vida. Llené los datos y di la dirección de mi casa. Mis manos temblaban mientras confirmaba el asesinato de la mujer que amo y de nuestro hijo no nacido. Júzguenme como quieran, pero estaba acorralado. Al hacer el pago apareció un mensaje en la pantalla. El sicario te contactará en un segundo. Recuerda, una vez finalizado el trato y desconectada esta llamada, no habrá vuelta atrás. ¿Por qué iba a retroceder ahora? No nos queda nada. Quizás sea mejor poner fin a nuestras vidas que vivir en humillación y miseria eternas. Una llamada entró desde un número desconocido y respondí. Hola, el trabajo se hará en media hora. ¿Está ella sola en la casa? Sí, logré decir mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. La voz densa del hombre volvió a resonar. Es el trato final. Tomé una respiración profunda y respondí. Sí, el trato es final. La llamada se desconectó y miré el reloj. Eran las 6:30 de la tarde. Lorena probablemente estaba en casa, esperando que yo regresara con dinero para salvar el día.
Apagué la colilla en el suelo sucio y recogí el vidrio roto para despedirme de este mundo. La vida no es igual para todos en este mundo. Miré mi teléfono por última vez. Cuando el reloj marque las 7 y alguien toque a nuestra puerta, Lorena correrá a abrir, pensando que finalmente he vuelto a casa. Pobre Lorena. No podría imaginarse que la muerte la aguarda al otro lado. Me limpié las lágrimas y me preparé para cortarme las muñecas con el trozo afilado de vidrio roto. Justo en ese momento mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez la llamada era de mi banco. Confundido contesté. ¿Hola? Una voz femenina respondió desde el otro lado. Señor Martínez, nos complace informarle que ha ganado nuestro sorteo mensual. Felicidades. Su cuenta será acreditada con el premio en unas horas. ¿Qué? ¿Cuánto es el premio? Component Placement, pregunté, sin poder creerlo. $1000, contestó. Recibirá la actualización pronto. Gracias por confiar en nosotros, que tenga un buen día. La llamada se cortó y el vidrio roto se deslizó de mis manos. ¿He ganado $10,000? Al fin todas nuestras preocupaciones desaparecerán. Me levanté de un salto sin poder creerlo. Miré al cielo y grité, los milagros existen. Gracias Dios, gracias. Pero luego mi corazón cayó al estómago. Eran las 6:45. El sicario ya estaba en camino a mi casa. Dios mío. Comencé a correr como un loco. ¿Qué he hecho? ¿En qué estaba pensando? Me maldecía a mí mismo mientras avanzaba por la calle llena de gente. Tenía que llegar a casa antes que él, o todo estaría perdido. Hace unos momentos tenía una familia, pero no dinero para cuidarlos. Ahora tengo dinero, pero la vida de mi familia está en peligro. Tropecé con personas que también corrían, y algunos me lanzaron insultos enfurecidos, pero no me importaba. Tenía que llegar a casa antes de las 7. Tenía que lograrlo. Sudaba profusamente, y mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Sabía que el final estaba cerca. Cada segundo era un paso más hacia la perdición. Oh, Lorena, amor mío, no puedo dejar que mueras por mis errores y fracasos. Ya estaba cerca de casa cuando, sin querer, tropecé con una piedra y caí al suelo. Sentí un dolor punzante en el tobillo mientras intentaba levantarme. Justo en ese momento, escuché un fuerte estallido y un grito que venía desde mi casa. Con las manos temblorosas, saqué el teléfono. Eran las 7 en punto. Vi a un hombre con una capucha salir rápidamente de mi casa y subirse a una camioneta estacionada a un costado de la calle. Las palabras del sicario resonaban en mi mente. Una vez hecho el trato, no hay vuelta atrás. Empecé a llorar mientras mi mundo se desmoronaba. No tuve el valor de acercarme a la casa para ver el cuerpo sin vida de Lorena en el umbral. Me quedé allí, escondiendo mi rostro entre las manos, sollozando en silencio. De pronto escuché una voz familiar. «Julián, ¿qué haces aquí? Gracias a Dios que has llegado». Levanté la cabeza y, para mi sorpresa, vi a Lorena de pie frente a mí. El miedo inundó mi rostro. Me levanté sin dar crédito a lo que veía. ¿Estás bien?», Serenia pregunté, todavía en shock. Ella, confundida, respondió. «Sí, pero ese disparo...». «Estaba empacando nuestras cosas cuando llegó el arrendador», explicó. «Estaba muy molesto, queriendo que me fuera de inmediato, así que subí a buscar nuestras pertenencias. De repente sonó el timbre, y el arrendador fue quien abrió la puerta. Escuché un fuerte estallido y cuando bajé, él estaba tendido, muerto en el porche. No sé qué pasó. Tenemos que llamar al 911. Los policías llegaron y se llevaron el cuerpo del arrendador. Nos interrogaron, y yo no mencioné ni una sola palabra sobre el sicario. En el fondo me alegraba de que fuera el arrendador quien abrió la puerta en lugar de Lorena. Me asusta pensar en lo despiadados que pueden ser estos asesinos a sueldo. No dudan, ni siquiera cuando se encuentran frente a una persona diferente de su objetivo. Un pago, una muerte. No les importa a quién matan ni el daño que causan. Hoy en día, Lorena y yo vivimos en mejores condiciones, pero aún no he reunido el valor para contarle la verdad. Cada noche, antes de irme a dormir, intento buscar el momento para confesarle lo que pasó. Sin embargo, cada vez que la veo sonreír mientras sostiene a nuestra pequeña hija en sus brazos, me echo atrás. Este secreto me acompañará hasta el día en que deje este mundo.